Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos. Y Nani está diciendo en el chat que saludes a todos. Marti, bienvenida, qué rico. Marti también conoce a Sergi. Entonces estaba dando una introducción y así aprovechamos que los otros se conecten antes de empezar a meditar. Cortica. Sergi Torres, español catalán. Y Sergi, él comparte unas charlas muy chéveres en YouTube que se las recomiendo. Todo lo que él enseña es conciencia. Y ni siquiera usa la palabra mindfulness. Pero todo lo que él enseña es conciencia y los que han hecho cursos se acuerdan que la definición de mindfulness que nosotros usamos, que la usamos de Jon Kabat-Zinn, Jon Kabat-Zinn dice mindfulness es conciencia. En inglés es awareness, como yo soy consciente de. Pero además la conciencia tiene en el diccionario una definición que es como que ayuda al discernimiento, hay claridad. Cuando yo soy consciente de algo, además sé discernir, comprendo, conozco, sé. Y Sergi, que lo recomiendo mucho, esta semana publicó una cosa en Instagram que decía, entonces con esto vamos a inspirarnos, gracias a Sergi, para la práctica de hoy. Y decía, ¿te imaginas tener la capacidad de pensar y elegir pensamientos que generan miedo? Raro, ¿verdad? Lo voy a leer otra vez. Él lanza preguntas con sentido del humor, porque me encanta el humor que tiene. ¿Te imaginas tener la capacidad de pensar y elegir pensamientos que generan miedo? Raro, ¿verdad? Y a mí me llamó mucho la atención porque él es preguntándose como estos humanos, nosotros que generamos estos pensamientos. Y además elegimos pensamientos que pueden generar sufrimiento. Y para que haya sufrimiento, se podría describir de muchas maneras, pero en realidad tiene que haber un pensamiento que origina el sufrimiento. Para no irnos muy largo, ante la frase de Sergi yo reflexioné también en otra cosa. Hay pensamientos que surgen de manera involuntaria, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta de eso? Levanten la mano los que han sentido, notado, percibido que hay pensamientos que surgen de manera involuntaria. A mí me pasa, por ejemplo, cuando estoy meditando, se supone que tengo toda mi atención en la respiración o en las manos y de pronto pensando en una tortilla de garbanzos, ¿cierto? Por ejemplo, lo que me voy a comer en el desayuno, eso me pasó esta mañana que me sentí a meditar. Yo no lo elegí deliberadamente y voluntariamente, ¿verdad? Él apareció sin invitación. Entonces, con esta reflexión de Sergi, yo pensaba, bueno, hay pensamientos que vienen de manera involuntaria, que surgen, por ejemplo, yo los he notado cuando estoy en la meditación y se activa el piloto automático. Entonces, cuando estamos en piloto automático, es muy común que aparezcan pensamientos sin ser invitados de manera involuntaria. Y la calidad o la cualidad de esos pensamientos que surgen de manera involuntaria cuando estoy en piloto automático está directamente relacionada con mi sistema de creencias, o sea, con archivos que tengo guardados por experiencias pasadas o por mi educación o por lo que yo haya creído. Cuando eso aparece, la invitación a la práctica de hoy es que cuando aparezcan esos pensamientos que surgen sin ser invitados, o sea, de manera involuntaria, porque ha entrado en activación el piloto automático, la invitación es a observar cuál es el pensamiento. Lo vamos a nombrar en la mente. Estoy pensando esto. Miren qué más hay con curiosidad.
Y la invitación, no ya, más adelantico, es a notar cómo ese pensamiento que surgió de manera involuntaria tiene un efecto en mi experiencia real de este momento. Quizás se activa una emoción, quizás se activa una sensación, chequee en el pecho, chequee en la garganta, chequee en la mordida, chequee en los hombros, el cuello. Hay un pensamiento y siempre hay un efecto en el cuerpo, esa vaina es directa. Porque claro, cuando yo ya elijo pensamientos de manera voluntaria, eso es otro tipo de práctica. Pero el mindfulness, si estamos despiertos, si estamos conscientes, nos ayuda a descubrir, si indagamos qué más hay, nos ayuda a descubrir el sistema de creencias que está disparando pensamientos en piloto automático. Y detrás del sistema de creencias, cuando yo conozco eso, me estoy conociendo, o al menos mi personalidad. Eso es autoconocimiento. Para que haya autoconocimiento tiene que haber conciencia. Y para que haya un cambio, yo tengo que conocer eso que está ahí detrás, disparando esos pensamientos. Podría quedarme echando un cuento más largo detrás del pensamiento en el comportamiento y demás. Entonces, antes de que meditemos, esto que estoy diciendo hace sentido. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de que empecemos? Vale. Sergi no estaba hablando ahí de los involuntarios, creo yo, sino de los voluntarios, porque él dice elegir. De eso hablaremos más adelante. Y Luces dice que entendido. Súper. A mí esto me emociona porque entonces vamos a experimentar, vamos a probar y vamos a explorar en la meditación eso. Pero vamos a ir despacito y tenemos unos 15 minutos para hacer la meditación. Entonces ahora sí nos ponemos cómodos y cómodas, incluyéndome a mí. Si quieren apagar la cámara, la pueden apagar. Yo igual cierro los ojos, entonces no los veo. Y empezando a sentar ese cuerpo ahí en la postura en la que estamos. Creo que casi todos estamos sentados. A Moni la vi recostada y es perfecto. Moni, quédate así, lo que sea más cómodo para cada uno. Yo estoy sentada. Y la primera invitación es a dejar ir toda esa carreta que acabo de decir. Vamos a conectar con nuestra propia experiencia en este instante. Con este cuerpo, notando el cuerpo reposando en la superficie que lo está sosteniendo. Es una invitación al reposo. Y no es que el reposo sea el propósito de la práctica, pero facilita muchísimo trabajar con la mente si entramos en reposo o en descanso. Facilita mucho. Entonces, viendo cómo es para ti descansar en esa postura. Notando los contactos de los pies con el piso o con la cama. Y notando cómo cuando llevas la atención a los pies, a las piernas, algo se empieza a transformar. Notando el asiento y el contacto con los glúteos y los muslos. El peso con cierta gratitud por la gravedad que nos sostiene. Yo todavía me maravillo, no jala tan duro que nos hunde, ni tan poquito que estamos flotando, estamos bien enraizados. Y ahí podemos reposar, descansar, irle diciendo al cuerpo que
le estamos regalando este momento para descansar de todo el trajín, de todas las prisas, las carreras. Chequeando el tronco. Quizás se balancea con cada inhalación y cada exhalación. Quizás en el tronco haya alguna sensación en el área del pecho. Y permitiendo cualquier sensación estar ahí. Como tú estás al comando de este experimento, haciendo lo mejor que puedes, sin sentirte forzado por nada en la práctica. Siempre cuidando de ti, con cariño hacia tu propia experiencia. Notando los brazos y también permitiéndoles descansar de tanto hacer, de tanta actividad. Desde los hombros, permitiéndoles soltarse, suavizarse. Los músculos del rostro. Suavizando la mordida. Los párpados. Notando cómo la cabeza está en perfecto balance. Esta parte del cuerpo que es tan pesada y se sostiene con tanta perfección. Y ahora llevando la atención lo mejor que puedas a la respiración. Explorando en qué parte del cuerpo puedes notar la respiración de una manera vívida, que está ahí viva, presente, porque puedes notar las sensaciones. Pregúntate dónde se sienten las sensaciones de la respiración más vívidas para mí hoy, en esta mañana, en este momento, en esta tarde. Puede que sea en el abdomen, o en el pecho, o en los orificios nasales, o en todo el tronco. Explora unos instantes, no solo en donde sientes esas sensaciones más vívidas, pero también más a gusto, más cómodo, como en casa. Y puede que sea un lugar diferente al usual lugar donde llevas la atención a la respiración. Y si a lo mejor la respiración no está disponible en este instante para ti como un ancla, explorando quizás sí en los pies, las sensaciones te producen esa sensación de estar en casa, de estar a gusto, de que la mente se puede estabilizar fácilmente, o quizás en las manos, en el contacto con la silla. Estamos ahora explorando, curioseando para ver en qué lugar del cuerpo podremos anclar la atención.
de una manera que resulte fácil y a gusto. Y ahora por el resto de la práctica, haciendo lo mejor que puedas por llevar la atención a esas sensaciones de la respiración, de tu ancla. Y quizás ya has notado que la mente se distrae e involuntariamente surge un pensamiento. Puede ser en forma de imagen, de sonido, como una canción, y puede ser un recuerdo de algo que ocurrió, una opinión de este momento, una anticipación de algo que se supone está por venir. Y la investigación de hoy, la invitación es a notar ese pensamiento con un poquito más de detenimiento. ¿Qué hay ahí? ¿Cuál es ese pensamiento? Quizás nombrándolo, haciendo como una marcación. Ah, estoy pensando en esto, o este pensamiento es esto. La tortilla que haré para la cena, con papas. Inmediatamente vas a regresar al cuerpo a indagar si ese pensamiento ha tenido algún efecto en las sensaciones, quizás en el abdomen, quizás en el pecho, quizás en los hombros, quizás en el rostro, en las manos. Con una actitud investigativa. Y si te es posible y si te das cuenta, ¿cuál sería la emoción? Si las sensaciones que surgen con el pensamiento son intensas, permitiéndote respirar en ellas, estar con ellas, con las sensaciones, con mucho cariño hacia ti. Centrando la atención en tu ancla, la mente se distrae, indagas, exploras el efecto en el cuerpo, lo atiendes con cariño y cuando estés listo o lista, regresas a la respiración o a tu ancla inicial. Con una actitud curiosa e incluso divertida, de entrar en el laboratorio de tu experiencia para conocer. Y no pasa nada si no logras indagar.
puedes regresar, renovando la intención de estar presente, a tu ancla, a la respiración, y comenzar de nuevo. Regresas a casa, comienzas de nuevo. Abriendo espacio para eso que descubras. Respirando con ello, con cariño, con ternura. Y ahora dejando cualquier actividad que pudieras estar haciendo, sin nada que hacer, ningún gesto con la mente. Simplemente descansando en la silla, en el sofá, en la cama, notando todo el cuerpo. Su forma, el espacio que ocupa en ese salón donde estás. Cómo está integrado a todo lo que hay. Mientras respira, manteniéndote con vida. Simplemente descansando. Muy lentamente, empezando a mover alguna parte del cuerpo que esté por ahí con ganas de moverse. Los hombros, estirando los pies, el cuello. Quizás un masajito en la cara. Y nos quedan 5 minutos que yo amaría si alguien comparte qué pasó en el experimento, de qué se dio cuenta, si fue difícil, qué hubo, así sea una pequeña cosita. Tan bello, Carlos, lo que acabas de decir. Tocaste un montón de cosas. Si alguien se tiene que salir, se pueden salir tranquilos, pero es que no quiero dejar pasar 2 cosas que Carlos acaba de decir. Se abre un archivo, que Carlos lo mencionó, entonces uno puede con ese archivo de creencias o de experiencias pasadas, tranquila Martí, adelante, y gracias a los que se tienen que ir tranquilos. Se viene ese archivo y Carlos mencionó una palabra que es, uno puede resignificar algo que está en ese archivo. Y prácticamente el proceso de sanación de un ser humano cuando empieza a darse cuenta de sus heridas, no es olvidarse de esas heridas, sino darles un nuevo significado. Y eso es muy bonito, eso se puede hacer con muchas formas, con terapia, con un curso de mindfulness. A mí el mindfulness es lo que más me ha servido para hacer eso. Y
Y es muy bonito y está conectado con lo que Carlos decía después de, yo puedo considerar otras posibilidades de pensamiento y no es un autoengaño, porque es otras posibilidades de la misma realidad. También les puedo dar la bienvenida y no me estoy autoengañando. Como que, ay, le va a pasar algo malo. Sí, también es probable que le pase algo bueno. Pero por algo que hemos visto en los cursos, hay como un sesgo negativo, pues la mente tiende a pensar en las posibilidades que generan más sufrimiento y se olvida las otras posibilidades que también tienen su probabilidad estadística de ocurrir y no las incluye en el panorama. Eso se hace mucho en terapia cognitiva. Y en septiembre voy a empezar un curso de mindfulness que está basado en la terapia cognitiva y tiene algo de esto que Carlos acaba de decir. Es basado en mindfulness, pero trabajando así como cómo yo puedo resignificar o cómo yo puedo incluir en el panorama otro tipo de pensamientos. Y ahí sí lo que decía Sergi, elegir pensamientos, elegir, porque yo puedo cultivar la emoción que yo quiera si yo elijo el pensamiento en otra vía. Mindfulness tiene muchas aristas y me encanta que esto ocurra en estas sesiones porque creo que ya lo vieron ustedes que vienen, la mayoría que están acá vienen seguido. No es solo respirar e intentar relajarse, eso no es todo esto que estamos hablando acá y es muy profundo y es muy bonito. Entonces les agradezco muchísimo por permitir que salgan todas estas bombitas deliciosas de sabores diferentes con una sola práctica, gracias a lo que todos compartieron. Entonces, hurra por eso y gracias Carlos y todos los que compartieron. Si quieren, eso Nani. Yo me emociono. Ese proceso de incluir otras posibilidades, que es un proceso cognitivo, o sea, que ocurre en la mente, solo puede ocurrir si primero nos damos cuenta del pensamiento, nos damos cuenta de cómo está en el cuerpo, reconocemos la emoción y si nos amamos en eso que estamos sintiendo primero. Porque si no, si inmediatamente reemplazas un pensamiento con otro, es como si estuvieras negando la legitimidad de sentir esa tristeza y ese miedo. Es legítimo, porque somos humanos. Entonces, por eso va muy después en un proceso de un curso de 8 semanas, por ejemplo. O sea, está bien sentirse así también. Estoy un ratico con ello, me amo en la posibilidad de ser un humano que sufre porque es natural, pero puedo ver algo que quizás no estoy viendo y darle cabida a otra posibilidad. No es un acto violento de eliminar mis ideas y porque me generan sufrimiento, entonces las borro, pero es un acto más bien de amplitud de considerar en esa sopa otras verduras. ¿Sí? Más o menos. Entonces está bien, tía, sentir tristeza, está bien sentir miedo porque es legítimo. Y cuando yo me siento cómodo con eso y estoy en paz, entonces puedo incluir otras formas de ver esa misma situación que quizás no estaba viendo. Y entonces la ruta es primero estar conmigo, con esto, lo indago, qué otra cosa puedo ver antes de irme a solucionarlo, porque es que está ocurriendo eso aquí, yo primero atiendo esto acá.